Imagina subir a un tren en el sur de España y, 30 minutos después, bajar en África, sin avión, sin barco, por debajo del mar. Es uno de los sueños de ingeniería más antiguos de Europa. Un túnel bajo el estrecho de Gibraltar que conecte, por primera vez en la historia, dos continentes. España y Marruecos llevan más de un siglo intentándolo, y una y otra vez han fracasado. Pero esta vez es diferente. Con el Mundial de 2030 a la vuelta de la esquina, el que organizan juntos España, Marruecos y Portugal, el proyecto ha vuelto con más fuerza que nunca. Hay dinero sobre la mesa, hay estudios en marcha, y por primera vez, los ingenieros dicen que se puede hacer. El problema es lo que se esconde bajo esas aguas. A casi 500 metros de profundidad, justo en el trazado del túnel, hay una falla geológica capaz de provocar terremotos devastadores, la misma que arrasó Lisboa en 1755. Así que la gran pregunta es esta: ¿lograrán España y Marruecos terminar el megatúnel a tiempo para el Mundial? ¿O este sueño de 500 millones de euros volverá a quedarse, una vez más, en el fondo del mar? Quédate hasta el final, porque lo que revelaron los últimos estudios lo cambia todo. Para entender por qué este proyecto es tan extraordinario, basta con mirar los números. No es una carretera ni un puente. Es un túnel exclusivamente ferroviario, pensado para trenes de alta velocidad que cruzarían el estrecho por debajo del mar. Uniría Punta Paloma, en Tarifa, con el Cabo Malabata, cerca de Tánger, unos 42 kilómetros en total, de los cuales casi 28 irían completamente sumergidos. La profundidad máxima, cerca de 475 metros. Para que te hagas una idea, podrías hundir ahí la Torre Eiffel, y aún sobraría espacio por encima. El diseño contempla dos túneles independientes, uno por sentido, más una galería central de servicio para emergencias. Por ellos circularían trenes de pasajeros y lanzaderas para mercancías y vehículos. El resultado: cruzar de Europa a África en apenas media hora, sin colas de ferry, sin esperar el avión, y mientras tú viajas tranquilo bajo el agua, sobre tu cabeza pasarían algunos de los más de 100.000 barcos que atraviesan el estrecho cada año. Sería incluso más corto que el famoso Eurotúnel entre Francia y Reino Unido. Pero atención, también mucho más difícil de construir. Y aquí aparece la gran pregunta: si la idea es tan brillante, ¿por qué España y Marruecos llevan más de un siglo intentándolo sin conseguirlo? La idea de unir Europa y África no es nueva. De hecho, es mucho más vieja de lo que imaginas. Todo empezó en 1869, el mismo año en que se inauguraba el Canal de Suez. Un ingeniero francés soñó por primera vez con un túnel bajo el estrecho, y desde entonces, generación tras generación, los proyectos no dejaron de llegar. En 1908, el español Carlos Ibáñez de Ibero propuso un túnel excavado bajo el mar. En los años 20 llegó el turno de Pedro Gebenois. Después, otro ingeniero imaginó algo aún más audaz: un túnel flotante, anclado al fondo con enormes tirantes. Y en 1956, hubo quien defendió cruzar el estrecho con un gigantesco puente colgante. Pero la idea más delirante llegó en 1980, de la mano del inventor del tren Talgo, una presa colosal atravesando el estrecho, con 1.600 turbinas, capaz de dar electricidad a España y Marruecos enteros. El gran empujón político fue en 1979, cuando el rey Hassan II de Marruecos y el rey Juan Carlos I de España compartieron el mismo sueño y crearon empresas estatales solo para estudiarlo. En 1995 se decidió que la mejor solución era un túnel ferroviario, como el del Canal de la Mancha. Y aquí viene lo inquietante. Para lograrlo, llegaron a contratar al ingeniero del mítico túnel de San Gotardo, en los Alpes. Murió sin ver empezar las obras. Más de un siglo. Decenas de proyectos. 2 reyes. Ingenieros brillantes. Millones gastados en estudios. Y, aún así, ni un solo metro de túnel construido. ¿Por qué? ¿Qué ha derrotado, una y otra vez, a las mejores mentes de Europa? La respuesta no está en los despachos. Está escondida a 500 metros bajo el mar.
Para entender qué ha frenado este sueño durante siglo y medio, hay que bajar al fondo del estrecho, y lo que hay ahí abajo da miedo. El primer problema es la profundidad. La ruta más corta entre los dos continentes parece la opción obvia, pero ahí el mar supera los 1000 metros. A esa profundidad, la presión es tan brutal que ningún túnel podría resistirla. Por eso los ingenieros tuvieron que buscar otro camino, un trazado más largo, pero menos profundo, que pasa por una zona llamada el umbral de Camarinal. Y aquí está la gran trampa. El umbral de Camarinal es la parte menos profunda del estrecho, pero también, de lejos, la más complicada. El terreno cambia por completo en pocos metros. Roca dura, arcillas inestables, materiales que se comportan de forma imprevisible. Excavar ahí es como abrir un túnel a ciegas, sin saber qué vas a encontrar al metro siguiente. Pero lo peor no es el suelo, es lo que se mueve debajo. El estrecho de Gibraltar se asienta justo sobre la falla que separa la placa africana de la europea. Una grieta viva, que se mueve, que tiembla, y que en 1755 desató uno de los terremotos más devastadores de la historia, el que arrasó Lisboa y mató a decenas de miles de personas. Construir un túnel ferroviario justo encima de esa falla es uno de los mayores desafíos a los que se ha enfrentado nunca la ingeniería. Y por si fuera poco, sobre la obra pasarían más de 100.000 barcos al año, atravesando una de las rutas marítimas más transitadas del planeta. Una zona protegida, además, donde viven orcas y casi 2000 especies marinas. Para que te hagas una idea de la dificultad, el túnel submarino más profundo que se está construyendo hoy, en Noruega, llega a unos 400 metros. Aquí habría que superar los 475, sobre una falla sísmica activa. Durante décadas, todo esto fue suficiente para enterrar el proyecto una y otra vez. Demasiado profundo, demasiado peligroso, demasiado caro. Hasta ahora. Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué un proyecto enterrado durante décadas vuelve hoy con más fuerza que nunca? La respuesta tiene 3 partes: tecnología, dinero y voluntad política. Primero, la tecnología. En 2023, España y Marruecos relanzaron oficialmente el proyecto y encargaron un nuevo estudio a Herrenknecht, la empresa alemana que fabrica las mayores tuneladoras del mundo. Su veredicto cambió el juego. Con la tecnología actual, el túnel es técnicamente viable. Difícil, carísimo, pero posible. Por primera vez en la historia, ya no es ciencia ficción. Segundo, el dinero. El gobierno español ha aprobado nuevas partidas para seguir investigando, más de 1,5 millones de euros solo en estudios técnicos, y una campaña científica para mapear el fondo del mar en el umbral de Camarinal. En mayo de 2025, se desplegaron incluso sismómetros en el fondo del estrecho para vigilar cada temblor en tiempo real. Y tercero, la voluntad política. En diciembre de 2025, los ministros de Transportes de España y Marruecos se reunieron en la Moncloa y firmaron un acuerdo para estudiar juntos, durante los próximos 3 años, la actividad sísmica de la zona. Por primera vez, los dos países empujan en la misma dirección, con los institutos científicos de ambos lados trabajando codo con codo. Tecnología que dice sí se puede. Dinero sobre la mesa. Y 2 gobiernos por fin de acuerdo. Después de 150 años, el túnel del estrecho está más cerca que nunca de dejar de ser un sueño. Pero hay una fecha que lo explica todo. Una cuenta atrás que ha encendido las prisas de medio continente. 2030. Ese es el año en que España, Marruecos y Portugal organizarán juntos, por primera vez en la historia, el Mundial de Fútbol. Y aquí es donde todo encaja. Un mundial compartido entre Europa y África necesita algo que nunca ha existido: una conexión real, rápida y directa entre los dos continentes. ¿Qué mejor símbolo que un tren cruzando el estrecho por debajo del mar? Imagina a los aficionados viajando de un estadio en España a otro en Marruecos en apenas media hora. Durante un tiempo, esa fue justo la promesa: tener el túnel listo, o al menos en marcha, a tiempo para el Mundial. Sería la inauguración perfecta, la foto del siglo. Pero la realidad es mucho más dura.
Los últimos datos lo dejan claro. El túnel no estará listo para 2030, ni de lejos. Las estimaciones más optimistas hablan ahora de 2035, o incluso 2040. Es decir, cuando el Mundial llene los estadios, los aficionados seguirán cruzando el estrecho como siempre, en barco o en avión. El sueño tendrá que esperar, al menos, otra década. Y si la ingeniería ya no es el muro principal, ¿qué es lo que sigue frenando el proyecto? La respuesta es incómoda, y tiene mucho que ver con el dinero. Construir este túnel costaría una fortuna. Solo la parte española se estima en más de 8.500 millones de euros. Y hay cálculos que elevan el total, sumando a Marruecos, por encima de los 15.000 millones. Es tanto dinero que ni España ni Marruecos podrían asumirlo solos. Por eso todas las miradas apuntan a la Unión Europea, que tendría que poner una buena parte. Y no es casualidad que países como Francia sigan el proyecto muy de cerca. Un túnel así redibujaría el mapa del transporte entre Europa y África, porque, en el fondo, esta obra no se hará solo por dinero, se hará por poder. Quien controle la única conexión terrestre entre dos continentes, controla una de las puertas más estratégicas del planeta. No es casualidad que, al frente del proyecto español, haya un militar. Él mismo lo admite. Es el quinto militar que dirige esta iniciativa. Para él, el túnel se construirá, antes que nada, por su valor geoestratégico. Un cruce de mercancías, de personas y de intereses entre Europa, África y las grandes potencias. Así que, con la tecnología de su lado pero el dinero y la geopolítica en contra, llegamos a la pregunta que lo resume todo: el túnel del estrecho, ¿sueño o realidad? Después de siglo y medio de planes, 2 reyes, decenas de ingenieros y millones gastados, el túnel del estrecho de Gibraltar sigue siendo, sobre el papel, un sueño, pero nunca había estado tan cerca de hacerse realidad. El próximo gran paso ya tiene fecha aproximada. Si los estudios geológicos confirman que se puede excavar con seguridad, España y Marruecos podrían lanzar, alrededor de 2027, la primera fase real de la obra, una galería de reconocimiento. Un túnel pequeño, de prueba, para comprobar por fin, con máquinas de verdad, si el umbral de Camarinal se deja perforar. A partir de ahí, todo dependerá de 3 cosas: que la geología no esconda una sorpresa fatal, que llegue el dinero de Europa, y que la voluntad política de los 2 países no vuelva a apagarse, como ya pasó tantas veces. Quizás, dentro de 15 años, podamos subir a un tren en España y bajar en África sin tocar la superficie del mar. O quizás, como ha ocurrido durante más de un siglo, este sueño vuelva a quedarse esperando en el fondo del estrecho. ¿Tú qué crees? ¿Lo veremos algún día? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres descubrir otros megaproyectos que están a punto de cambiar el mundo, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.